Perdonen que activo el audio. Buenas noches, ¿cómo están? Van a ser cerca a las 9 de la noche, un programa que normalmente lo hacemos los jueves a las 9 de la noche. Hoy día es un día diferente, creo yo. Evidentemente, el tema de hoy es un tema importantísimo. Considero yo que en general, para todos los profesionales, el tema que vamos a tocar el día de hoy es de mucha relevancia. ¿Sí? Nada, agradecerles, se van conectando seguramente ya a este directo. Va a ser un programa importantísimo. Emocionalmente inteligentes lo hemos llamado, ¿sí? Y vamos a hablar acerca, ya nos dirá también nuestra invitada, el día de hoy una invitada muy especial, ya lo tengo en el backstage a Sol de Luciano, lo saludo acá, igual todavía no tengo retorno de Sol, pero ya en un momento vamos a presentarla. Nada, agradecemos que estén acá con nosotros, agradecemos que jueves a jueves nos acompañen. Hemos un poco tomado este horario como de costumbre. Igual hay algunas variaciones entre las 8, entre las 9 de la noche, pero bueno, también un poco dependemos a veces de la comodidad, a veces de nuestro invitado. Bien, ya vamos a empezar enseguida y de hecho, coméntenos de dónde nos están viendo. Normalmente nos ven de muchos países, sobre todo países latinoamericanos de nuestra región, países hermanos. Este espacio normalmente está pensado en el diálogo, está pensado en tener ideas, y como yo digo siempre, casi todos los espacios digo, discrepar desde el respeto, desde esa posibilidad de encontrar algunas otras ideas. Podemos estar equivocados, no somos perfectos, ni mucho menos, quizás nuestras palabras sean la verdad, pero esperamos, en algún momento escuché, aproximarnos un poco a la verdad, pero al ver todo es desafiante y todo puede ser incluso debatido, ¿no? Entonces, eso es importante. Este programa está pensado normalmente en afianzar el sector energía, en el crecimiento de los profesionales del sector energía, en el crecimiento del sector energía, pero hay temas importantes como como el que vamos a tocar el día de hoy, que es transversal. Así como la energía es transversal, el tema de inteligencia emocional, emocionalmente inteligente, es transversal y creo que no solamente para el ámbito profesional, ya nos contará nuestra invitada, sino también para lo que corresponde al tema personal. ¿Sí? No quiero dar más preámbulo, de hecho Sol nos irá a contar, o bueno, nos irá más que contar, nos irá a dar lecciones, recomendaciones, enseñanzas sobre este importantísimo tema que últimamente se viene compartiendo con mayor énfasis, creo yo, en las organizaciones, en los espacios que compartimos, vía incluso nuestras redes sociales. Bien, permítame, antes de darle paso a Sol un poco, presentarla sin antes comentarles si que consideran que este espacio puede compartirse para que la comunidad, su comunidad, pueda también estar enterado de esto, genial. Igual este espacio va a estar grabado, este espacio va a quedar colgado en las plataformas de YouTube, en nuestro canal de Somos Energía, el canal que hemos creado para estos tipos de conversaciones. Sol Di Luciano es una mentora en desarrollo de personas, en desarrollo de organizaciones, cuenta con mucha experiencia en este sector y un tema importante, y a veces ya nos contará, un tema importante que, a ver, no es por despreciar a ninguna empresa, pero cuando trabajas en empresas grandes creo que tienes a veces otra mirada. No necesariamente digo que sea la mejor, pero otra mirada seguramente. Y es importante, ella ya nos contará un poco de su experiencia, quizás en American Express y en Ualá, y bueno, y temas de recursos humanos y metodologías ágiles, y sobre todo el tema importantísimo de inteligencia emocional, que es, considero yo, una de las grandes cosas que domina y sobre todo, más que dominar, lo transmite con mucha naturalidad, lo transmite con una forma muy genuina. Bien, nada, voy a dar el pase sin más preámbulo a Sol.
Hola Sol, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, buenas noches y aquí buenos días. Buenos Estoy, días, ¿no? De estoy a las verdad, 9 tienes de la mañana. razón. Tú estás en el otro lado de nuestro planeta. Bien, muy bien, por suerte. Gracias, Ever, gracias por la invitación. Estoy muy contenta. Ahí les cuento un poco. Estoy como nómada digital en Tailandia, así que aquí son las 9 de la mañana. Amanece hace un ratito con un poquito de calor y humedad, así que estamos hace más o menos un mes, 2 meses, no, 2 meses, miento, 2 meses con mi pareja viajando por aquí y está siendo una experiencia increíble, así que muy contenta de estar de este lado del mundo con ustedes hoy. Gracias, Ever, gracias por la invitación. Qué lindo, qué lindo. De hecho, voy a decirlo, eres mi nómade digital favorita, así que te Ah, sigo, te gracias, sigo en tus publicaciones que me parecen fantásticas, me parecen de mucho aporte gracias. para las personas, para el crecimiento profesional, ¿no? Creo que tomar conciencia de estas cosas probablemente resulten cosas interesantes. Y de hecho estoy probando en este episodio, a ver, te voy a mostrar un poco A este ver. tema de video de fondo, yo no sé si gustan, no gustan, ya nos ¡Uh! dirán. Me gusta, me gusta. Estoy probando un poco, la hago de productor, la hago de... Está muy bien, No así, sé, así se aprende. estoy probando a ver qué funciona. Igual coméntenos si les parece chévere o no, o prefieren un poco el fondo, el otro fondo. Igual vamos a estar intercambiando para que el título de la conversación, pues las personas que se vayan sumando puedan poder entender de qué estamos hablando. Buenísimo, buenísimo, a ver. So, Genial. de hecho me causaba la curiosidad y empezaba un poco a comentar acá en el espacio, de esa mirada que te da trabajar en empresas quizás grandes, sin querer desprestigiar a las pequeñas. Yo he trabajado en empresas pequeñas y considero que nos dan un plus también diferente. Pero de hecho me quedaba un poco con esa curiosidad y te la transmito, ¿no? Cuéntanos un poco algo pequeñito nomás. O sea, Bien. ¿qué aporta una empresa grande, por ejemplo, como American Express o ALAC, como la que tú has trabajado? Bien, creo que fueron muy diferentes para mí estar en cada una, más que nada porque, por ejemplo, Wala es una fintech y es un unicornio argentino, eso quiere decir que cotiza en lo que sería la bolsa de Nueva York, entonces está en pleno crecimiento. Y trabajar en un lugar así, en donde se está en pleno crecimiento, se vive de una manera quizás más acelerada, ¿no? El día a día es más acelerado, quizás también hay más inconvenientes que hay que ir resolviendo y se van ajustando a medida que avanza el tiempo. Entonces, sí hay una realidad y que es que fue distinto en ese sentido. Es muy lindo porque uno es parte de todo el crecimiento, entonces puedes ir trabajando y viendo cómo de repente de 300 personas pasamos a 1500 personas, ¿no? Es un cambio muy, muy lindo de transitar, pero también no deja de ser un desafío en cuanto a esto que te cuento de la aceleración y la capacidad de adaptación que tenemos que tener unas empresas así. Y por otro lado, una empresa más establecida, con muchos años de experiencia, como lo es American Express, y con la presencia que tiene a nivel mundial, también, por supuesto que fue muy distinto en cuanto a cultura. Ellos tienen una cultura que yo realmente admiro, ya admiraba desde antes y de hecho la investigué muchísimo. Y puedo decir, por ejemplo, que tienen muy asentado todo, muy, muy, muy pensado y muy estructurado. Eh, Quizás los cambios suceden, pero más paulatinamente, no tan acelerados. Y sí está todo sistematizado, por lo cual ya se sabe qué hacer ante una circunstancia, por ejemplo, lamentablemente una situación laboral difícil, ¿no? Entonces ya está todo como muy, muy pactado. Em, y tienen, por supuesto, incluso cosas muy, muy lindas como programas y programas no solo de desarrollo, sino también, por ejemplo, voluntariados, de todo, te puedes encontrar de todo. Entonces, eso es lo que puedo contar, Ever. Muy No, no, lindo, la genial. verdad. Gracias por compartirnos No, un esa placer. experiencia porque probablemente, espero, alguna inspiración surja en bueno, en los que nos ven en directo y los que nos verán en diferido.
De Total. hecho, entrando un poquito en materia, Sol, en esto que le hemos llamado emocionalmente inteligente, bueno, creo que me doy mucho atrevimiento a ello. Ha sido la sugerencia de tu lado que me pareció fantástica, maravilloso. No, no quiero dejar esos créditos de lado, evidentemente, pero y de hecho el tema de inteligencia emocional se viene predicando, no sé si decirlo de esta manera, quizás con más énfasis, o quizás las redes sociales ayudan un poco ¿cómo se llama?, a que eso pueda sonar que se está hablando más. Creería que sí en esto que hemos transitado entre un poquito no redes sociales y un poquito las redes sociales, creería que sí ha habido un auge en el tema de concientización, transmitir lo importante que es nuestra salud mental o incluso conocernos, por decirlo así, seguramente, ya nos comentarás, pero cuando hablamos de inteligencia emocional, ¿qué nos estamos refiriendo? Es decir, quizás partiendo de lo básico y compartiendo algunos pequeños conceptos, y si hubiera algún ejemplo, creo que un poco podría ser mejor que nos puedas explicar. Perfecto, a ver, me das el pie perfecto como para primero explicar un poco más allá. Hoy en día, la verdad es que la inteligencia emocional es un concepto que está quizás incluso muy toqueteado, lo que se dice toqueteado, ¿no? Em, a mí me gusta decir, yo hace más de 3 años me especializo constantemente en habilidades blandas y en lo que es inteligencia emocional, liderazgo. Entonces, sí puedo ir viendo cómo ahora es verdad lo que decís, está aumentando mucho su uso, lo cual me pone muy contenta porque es lo que incluso promuevo, ¿no? Lo que se necesita, lo que no se enseña ni en las escuelas, lo que no se enseña en las universidades, lo que no se enseña en ningún lado en realidad, que uno lo va aprendiendo con capacitaciones externas o lo va aprendiendo incluso por experiencias de la vida. Entonces a mí me gusta dar primero esa introducción como para explicarlo. Muchas personas también lo confunden y confunden que piensan que la inteligencia emocional es solamente gestionar las emociones, pero en realidad la inteligencia emocional tiene muchos pilares, de hecho tiene 5 pilares en los cuales nosotros podemos trabajar desde nosotros mismos para mejorar y también se suele decir que es parte de las habilidades blandas. A mí me gusta diferenciarlo y no ponerlo en el mismo mundo. Sí, obviamente que es de lo mismo, abarcan cosas similares, pero yo lo hago por separado para darle la relevancia que merece. Para mí la inteligencia emocional merece mucha relevancia, se subestima mucho y eso es algo de lo que yo también suelo promover. Si vamos al concepto en sí, como te decía, no es solamente gestionar las emociones. Lo que es la inteligencia emocional, si uno separa desde sus 5 pilares, que son el autoconocimiento, lo que sería saber, conocer literalmente todo sobre nosotros, nuestra identidad, cómo reaccionamos, por qué reaccionamos así. Después, por ejemplo, otro pilar es la autorregulación, que ese sí conlleva la gestión de las emociones, y que ahora vamos a adentrarnos un poco en eso. Por otro lado, tenemos la motivación intrínseca o automotivación, que sería ese motorcito de cómo hacemos nosotros y nosotras para contar con ese motorcito interno. Después tenemos las habilidades sociales, que es cómo nos relacionamos y cómo llevamos nuestro día a día con las personas que nos rodean. Y después tenemos, ya te mencioné, la empatía, me faltaba, justo, la más importante. Para el final, pero no menos importante. Entonces, el último pilar sería la empatía, ¿no? Que es lo que nos hace mejores seres humanos, como me gusta decirlo. Entonces, todo eso abarca la inteligencia emocional, por lo que te decía que para mí merece mucha relevancia. Entonces, si nosotros podemos trabajar en cada uno de estos pilares, realmente vamos a conseguir un desarrollo personal y profesional muy amplio, muy grande, y también van a mejorar nuestras relaciones, van a mejorar nuestras tomas de decisiones, va a mejorar nuestro propio bienestar por tomar esas decisiones sabiamente, ¿no? Y no afectar ni dañar a las otras personas, siendo empáticos. Para lo que es el día a día en el trabajo es también necesario, no solo para la toma de decisiones, sino para poder acompañar. Por ejemplo, yo suelo decir mucho, y como entreno líderes, me dedico a enseñar mucho esto, ¿no? De
sí, tenemos que tenerlo nosotros incorporado también para después poder ayudar al otro a desarrollarlo y a guiarlo en ese alcance de un mayor bienestar mediante la inteligencia emocional. Entonces, por eso también es muy importante para todas las personas y no solamente para los líderes, como acabo de mencionar, sino para todos y todas, porque es algo que podemos incorporar. Si hay algo que se dijo, incluso Daniel Goleman, que es el referente de la inteligencia emocional, menciona, es que todas estas habilidades, las habilidades, a mí me gusta decirles esenciales, no blandas, Ujú. esenciales, todos y todas las personas lo podemos aprender. Eso es otra cosa de la inteligencia emocional como para destacar, que realmente no, en su momento se veía y se pensaba en una época que el único tipo de inteligencia era el cognitivo, ¿no? El que se hacía mediante el típico test, pero después se amplió muchísimo ese abanico de tipos de inteligencia y dentro de esa se encuentra la inteligencia emocional. Y como todos y todas somos seres emocionales, la podemos desarrollar en mayor o menor medida. Entonces, eso como para dar una intro, espero haber respondido bien tu pregunta, Ever. No, 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 como, son fantásticos, fantásticos, pero sabes, me quedé un poco reflexionando entre lo primero que comentaste y quizás con lo que complementaste al final. Como que esto se necesita aprender. O sea, necesitamos aprender esto, o sea, ¿qué necesitamos hacer? Yo entiendo que en las escuelas, en las universidades, claro, nunca nos enseñaron esto y vemos ahora que se habla de esto y decimos, oye, es un tema que de nuestro comportamiento, lo tengo que aprender, me tengo que Bien. especializar. Sí, mira, ahí voy a responder y me voy a basar también en datos concretos como para mostrar un poco los cambios que están viniendo y también la necesidad de aprenderlo. Bueno, tenemos distintas fuentes, por ejemplo, tenemos la fuente del Foro Económico Mundial que nos dijo este año en concreto que van a haber distintas habilidades que van a ser muy requeridas para el hoy y para el futuro. Dentro de esas habilidades, que son mayormente las habilidades soft, las habilidades blandas, mal llamadas, a mí me gusta decirles esenciales, repito, se encuentran, por ejemplo, Digámoslo digamos esenciales en todo esenciales. caso. Si te sientes más cómoda con esenciales, vamos con Total, esenciales. total. No se entiende tanto, pero ahora ya lo aclaramos, así que sí, le decimos esencial. Sí. Por ejemplo, dentro de ese top 10 que lanzaron en cuanto a investigaciones mundiales, sale lo que es la empatía, lo que es la escucha activa, lo que es la motivación, la autoconciencia. Y si uno se fija, son todos conceptos que podemos desarrollar desde la inteligencia emocional. La mayor parte de este top 10, que son estas habilidades, las podemos desarrollar desde la inteligencia emocional. Em, por otro lado, también, por ejemplo, este año tuvimos estudios de Microsoft, más o menos en el primer trimestre. Esto lo leí también gracias a Goleman, un estudio que lanzó, en donde Microsoft contaba, en base a una investigación que hizo, de todos los cambios que vienen a través de la tecnología, y mencionan que lo que es la inteligencia emocional está en el top 3 de las más requeridas dentro de las que vendrán. Entonces, eso sí me baso en datos concretos de los cambios que estamos transitando y el por qué también es necesario empezar a que se nos prenda una lámpara en el fondo y nos diga, ok, prestemos atención a esto, porque está pasando y hay incluso hasta datos de que está pasando. Entonces, no digo que solamente nos basemos en los datos, ¿no? Pero sí es una realidad que surge y que es interesante prestar atención. Ahora, ¿por qué necesitamos aprenderlo en realidad, más allá de todos estos datos? Porque realmente mejora nuestro bienestar. Y yo quizás lo puedo contar desde mi propia experiencia. Yo soy una persona muy emocional y aprender a gestionar mis emociones no me lo enseñó nadie. Y me he dado la cabeza contra la pared un montón de veces y me he estresado muchísimo y no he sabido por qué o cómo lidiar con eso. He lastimado quizás algunas de mis relaciones por no saber comunicarme bien. O sea, son cosas que nos atraviesan en el día a día por esto que mencionaba, porque somos seres emocionales. Entonces, realmente en ese sentido nos ayuda y nos viene a acompañar, a impulsar
para poder mejorar en varios aspectos de nuestra vida, no únicamente en el laboral. Entonces, eso sería mi respuesta basada en datos y mi propia experiencia, en el por qué también creo que es necesario. Yo he trabajado mucho una vez que lo he aprendido, ¿no? Una vez que lo he incorporado, lo he desarrollado, lo he trabajado con mis equipos de trabajo, liderando tanto en Walla, liderando tanto en Amex. Por supuesto que me he equivocado, por supuesto que he aprendido y por supuesto que en ese interín también he mejorado, ¿no? Entonces es todo un proceso, también está bueno contar que es un proceso que uno atraviesa y que tener un acompañamiento es muy importante. Yo en su momento me especialicé en varias habilidades, por ejemplo, en comunicación por un lado, por otro lado en oratoria, por otro lado en inteligencia emocional. Entonces me fui desarrollando bastante en todos los aspectos y puedo decir que todas hacen y acompañan al desarrollo personal de uno y una. Así que para mí es súper importante, se nota, se refleja, se ve, se siente, incluso el equipo lo percibe. A mí generalmente un feedback de los que más me dieron era, por ejemplo, la empatía, y fíjate vos cómo la empatía es un pilar en sí de la inteligencia emocional. Entonces, sí es una realidad que la necesitamos en este sentido como seres sintientes. Sí, Ahí. sí, qué fantástico, qué fantástico, qué chévere, voy a decir, usar esta palabra, lo que nos comentas. Y de hecho, yo me quedé un poco con esto de medir, ¿no? Es decir, eh, a ver, quizás mi perfil de ingeniero me lleva un poco a detenerme un poco en esa palabra también. Eh, Medir, ¿no? Es decir, nos comentas que realmente genera un crecimiento, que realmente aporta, incluso como persona, ¿no? Como lo comentas, claro, es un aprendizaje, es un camino, ya sea que te prepares o ya sea que vayas por tu lado, pero seguramente es un aprendizaje. Pero en esto que de hecho nos has comentado que inteligencia emocional es mucho más allá de gestionar nuestras emociones, nuestro autocontrol, nuestra motivación intrínseca, el pilar de la empatía que comentas, pero con esto de medir, con esto que nos comentas, ¿qué beneficios podemos sacar así concretos? ¿En qué nos beneficia entender, aprender, medir esto que nos comentas? Hablamos Bien, de inteligencia sí, emocional. bien, perfecto. Si vamos a lo concreto, podemos decir, por ejemplo, como quizás he mencionado así por arriba, vamos a hacer hincapié. Mejora en toma de decisiones. ¿Por qué? Porque las acciones llevan las emociones llevan a la acción. Y quizás, no sé si a alguien que esté escuchando le sucede o mismo entre nosotros podemos conversarlo, ¿no? A mí sí en lo particular me ha pasado. No quiero generalizar, por eso digo que cada uno haga su debida evaluación. Sí me ha pasado de tomar decisiones quizás enojada y después arrepentirme o haber lastimado a una persona por eso, por no saber gestionar mis propias emociones. Me ha pasado al revés, me ha pasado que alguien me lastime y que haya tomado malas quizás decisiones en el momento por no poder gestionar las suyas también. Entonces, creo que en ese intercambio sí afecta y también uno es quizás lleva algo más racional al tomar la toma de decisiones, ¿no? A decidir. No tanto guiarme por el enojo o por la alegría, porque también nos puede pasar que tomamos decisiones cuando estamos muy contentos y luego nos arrepentimos también. Entonces, en ese sentido, sí hay una realidad y es que nos puede alterar porque las emociones llevan a la acción. Entonces, como decía, gestionarlas adecuadamente, gestionarlas bien, nos hace pensar de una forma más racional y tomar estas mejores decisiones. Por otro lado, lo que es una comunicación más eficaz y el cuidado de nuestras relaciones, como contaba recién en este ejemplo, voy a centrarme ahora más quizás en lo que es comunicación eficaz. El poder transmitir realmente lo que yo quiero transmitir, que se comprenda bien, ¿no? Poder eh, lograr que las palabras que doy sean impecables. Entonces, sí también hace tener un buen desarrollo de nuestras emociones, nos permite esto, pensar, bueno, cuáles son las mejores palabras que puedo utilizar que no sean dañinas, que sean las correctas, que sean justo las eficaces. Por otro lado, también lo que sería el mayor bienestar. Nosotros y nosotras, gestionando nuestras emociones,
no, a ver, voy también a un ejemplo para poder explicarlo. A mí me ha pasado de un estrés sostenido, de una ansiedad sostenida, de preocupaciones sostenidas que me desarrollaron un síndrome, una molestia constante en la cual me tuve incluso en su momento, mis primeras épocas como líder, ¿no? Antes de aprender lo que era inteligencia emocional, desarrollar incluso este síndrome y tener que medicarme por la urgencia y tratar de encontrar nuevos hábitos para poder gestionar bien lo que me estaba sucediendo. Entonces, hasta nos puede afectar en ese sentido, en lo que es salud, en no poder gestionarlas bien a largo plazo, ¿no? O sea, hablando a largo plazo. Y si lo hablamos en el momento de gestionarlo, nos repercute por esto, porque puedo quizás, toca todos los temas, puedo tomar malas decisiones o una comunicación ineficaz o confundirme bueno, incluso hacerme daño a mí mismo por eso. Otra cosa es también que lo pienso en cuanto a beneficios. Yo creo que hay muchos trabajos que sí se necesita un pensamiento más incluso analítico, en donde no puede ni siquiera haber un gramo de esta confusión, ¿no? Esta confusión de estar tomando una decisión que tenga mucha emoción cargada. Entonces, sí también puede suceder esto. Vos quizás nos podés dar algún ejemplo en el rubro en el que estás, que me parece que es importantísimo tener, por ejemplo, un nivel de inteligencia emocional. Entonces, sí es esa realidad también, que dependiendo el tipo de trabajo, y de hecho, bueno, es algo que también estuve leyendo en el foro, que dentro en el Foro Económico Mundial, ¿no? Que dentro de los más, el top 10, el más importante que pusieron fue el pensamiento analítico, ¿no? Y fíjate vos cómo para tener un pensamiento analítico necesitas tener una alta inteligencia emocional. Entonces, en ese sentido, diría que hay muchos beneficios en realidad, pero pueden ser algunos de los que se me ocurren ahora y te puedo contar. No, súper. De hecho, un poco que comentaste es un poco acerca del sector, que el sector este que nos mueve un poco es el sector energía, donde incluso puede estar en riesgo la vida de las personas en actividades de alto riesgo, ¿no? Llámense pues actividades eléctricas de alto voltaje, actividades en profundidades o en alturas, es decir, la importancia desde todo lado, y no solamente de la persona que está haciendo el trabajo, del supervisor y los demás, no, porque lamentablemente ha costado muchas vidas, a veces las actividades, y como en la nuestra, que es la parte de energía. Bueno, un poco me quiebra un poco la voz, pero me genera este sentir, ¿no? Y a ver, Sol, de hecho, Lourdes Báez nos comenta un poco la curiosidad que también tenía por hacerte, ¿no? Cómo comenzar a trabajar nuestra inteligencia emocional, por dónde empezar, cómo nos podemos empezar a reconocer, qué tenemos que hacer, qué extraño o qué no tenemos, no nos conocemos acaso, no somos capaces de identificar nuestros comportamientos, qué misterio hay en eso o por dónde empezar. Bien, muy bien. Me encanta esta pregunta. Yo ahí para contarles un poco, soy bastante práctica, bastante dinámica, entonces es la parte que más me gusta, el cómo llevarlo a la realidad, ¿no? Algo que para mí es el paso número uno, es aprender sobre el concepto en sí y entender desde esto, desde a qué se refiere y incluso qué me dejan las emociones, o sea, qué significa transitar cada emoción. Por ejemplo, que el miedo es algo que me viene a advertir, pero que si es sostenido es algo que me detiene, que el enojo es algo que realmente tengo que mejorar en mi vida y entender por qué me está provocando eso y cómo poder gestionarlo correctamente no es algo tan sencillo. Entonces, para mí lo primero siempre es entender qué información me está trayendo lo que estoy sintiendo, qué significa en sí la inteligencia emocional. Por ejemplo, en este espacio ya están aprendiendo bastante del concepto y aprender sobre sus 5 pilares también para mí es crucial. El desarrollo de cada uno lleva tiempo, no es algo de la noche a la mañana. Ya de por sí el primero más importante que desencadena todos los demás, que sería el autoconocimiento, es un proceso que nos requiere introspección, sí, o sea, requiere que nos sentemos a pensar y hacernos unas varias preguntas. Entonces,
Por eso digo que para mí el primer paso es entender sobre el concepto, sobre sus pilares y la información que me está trayendo todo eso. Luego, una vez que ya lo puedo comprender, empezar a prestar atención en mi día a día. Por ejemplo, en mi día a día, esta situación me generó esta emoción. ¿Qué emoción? Ponerle un nombre. Ahora que ya sé lo que me traen las emociones, bueno, pongámosle un nombre, porque no es lo mismo estar preocupado, angustiado o con alguna emoción que nos lleve quizás al miedo, eh, a sentir quizás enojo. O sea, no es lo mismo, estamos hablando de cosas distintas. Por eso ponerle el nombre, ponerle la etiqueta de lo que estoy sintiendo, la emoción que estoy sintiendo, es importante para llevarlo a la parte racional, ¿no? Y pensar luego, ok, ¿por qué esta situación me generó esto, esta emoción? ¿Qué fue lo que desencadenó? Esa introspección también nos va a llevar tiempo, no es tan sencillo quizás entenderlo, a veces son cosas muy profundas, son incluso cosas que construimos con el tiempo, modelos mentales que llevamos desde pequeños, desde nuestra crianza, entonces puede ser que nos cueste entender por qué algo así nos enoja. Quizás algo, incluso, ¿por qué digo que es algo propio? Porque incluso quizás algo que a mí me enoja, a Ever no. Entonces son cosas que uno tiene que trabajar en sí. Por otro lado, una vez que ya puedo hacer esa introspección y pensar, bueno, ya está, ya sé lo que significa, ya estoy identificando qué es esto, y ahora, ¿qué hago? Bueno, quizás después de reflexionar el por qué, también por qué me pasó, reflexionar cómo repercutió eso. ¿Cómo me afectó a mí y cómo afectó a las demás personas? Creo que a veces cuando tomamos realmente la importancia de lo que estamos haciendo y lo que nos pasa, podemos ser más conscientes y eso también nos mueve a cambiarlo, a mejorar. Entonces, pensar cómo repercutió eso en mí y en los demás es importante. Y aquí hago un paréntesis antes de dar otro pasito más, y es decir que todos y todas nos podemos confundir. En este proceso hay que tener paciencia, hay que saber perdonarse a uno y pedir perdón y perdonar también, porque el otro puede estar atravesando esta situación. Por supuesto que no vamos a permitir, siempre también hago la aclaración, no vamos a permitir que nadie que esté atravesando esto me agreda y dejarlo pasar por la puerta de mi casa. Vamos a poner nuestros límites, pero no tomarlo Soy personal. emocionalmente inteligente y ¿cómo se llama? Claro, Y la senda de Cristo. pero no, Entonces, exacto, pero no dejar pasar por esa puerta, sí poner nuestros límites, pero no tomarlo personalmente. Cada persona tiene sus propias batallas, ¿no? Entonces, sí pensarlo de esta manera. Hacer cierro ese paréntesis como para terminar la creación. Y después, por ejemplo, probar distintas técnicas. ¿Qué es lo que a mí me sirve para gestionar mis emociones en un momento donde la emoción está muy viva y también en un momento donde la emoción está quizás no tan fuerte, pero está? Entonces, doy un ejemplo. Yo al inicio, por ejemplo, cuando me empezaba a replantear y a pensarlo y estaba transitando todos estos cambios, cuando algo me generaba enojo y lo podía detectar, decía, bueno, no voy a responder ahora, no voy a mandar ese mail, no voy a escribir a nadie, me voy a ir a caminar unos minutos y después vuelvo y respondo. Entonces, ¿cómo es encontrar la propia técnica de uno? Porque, bueno, quizás a alguien no le sirve caminar, quizás a alguien le sirve simplemente cerrar la computadora, meditar, quizás a alguien le sirve leer algo, quizás alguien me ha dicho, por ejemplo, le sirve ir a nadar, a otra persona le sirve ir a correr al gimnasio, hacer ejercicio. Entonces, es importante que cada persona encuentre su propia técnica. No hay una píldora para todos y todas que diga, tómate esto y se te va a pasar. No existe. Es un proceso también de introspección que cada persona tiene que hacer para encontrar su propio método. Por supuesto que pueden preguntar, por ejemplo, a distintos conocidos o buscar en internet o pedirle ayuda a ChatGPT, aprovechar las tecnologías y decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Dame opciones e ir probando. Yo he probado distintas cosas hasta poder encontrar qué es lo que a mí me sirve realmente. Por eso vuelvo a punto. Capaz a Ever le sirve, no sé, sentarse a hacer cuentas matemáticas para llegar a la parte más racional y capaz a mí eso no me sirve. Entonces, es importante saberlo. Y por último, como para cerrar la respuesta, porque puedo estar hablando horas, Ever, así que vos de cualquier cosa me no, decís, basta, Sol, ya está. adelante.
Pero sí, sí, como para cerrar la idea, es no castigarnos por errores del pasado ni evitar Mm, nuestras emociones. mm, No evitar las emociones, por favor. Las emociones vienen a traernos un mensaje y conllevan incluso más energía mm, contenerlas. No es algo sencillo, por ejemplo, estar triste, estar enojado y tenerlo acá adentro, ¿no? mm, Eso también incluso desde la psicología lo podemos y lo tratamos así. Yo no, aviso, no soy profesional de la psicología, pero sí he leído y estudiado mucho que nos puede incluso conllevar a enfermedades, ¿no? Las cosas que contenemos y que guardamos. Por ejemplo, como me pasó a mí, tal cual lo que me pasó a mí con mi síndrome, mm, que luego tuve que mm, medicar. Entonces, realmente es importante no evitarlas, sí gestionarlas correctamente. También a veces se dice controlarlas, a mí no me gusta decirle controlarlas porque para mí es esto también, ¿no? Como contenerlas. Entonces, sí, sí es importante que en este momento de la vida en donde se está hablando mucho de este concepto y se interpreta de distintas maneras y se dicen distintas cosas, es importante hablar desde la expertise y decir, por favor, no las controlen, gestionenlas correctamente, sean pacientes con ustedes mismos, busquen ayuda, si necesitan ayuda, busquen esa ayuda, no es algo que están solos o que pueden cargárselo en la mochila y bueno, aprender así, sino que pueden buscar ayuda también para eso. Y ese sería como mi mensaje final, Ever. Eso es como brevemente para poder cerrar la idea. No, pero está bueno. Sol, de hecho, a ver, me quedé un poco también pensando en una palabra que dijiste es acerca de la paciencia, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedo ser paciente en un mundo caótico, ¿no? En un mundo o en situaciones complejas, ¿no? ¿Cómo puedes pedirme paciencia allí, por decirlo de esta manera, o sea, entendiendo las situaciones? Claro, cuando estoy meditando probablemente sea lo más paciente del mundo, pero ¿qué sucede cuando me enfrento a situaciones de crisis? ¿No? ¿Cómo poder ser paciente? Porque de hecho, los comentaste, se entendería que esto se traduciría como una especie de virtud, una especie de comportamiento, no sé cómo identificarlo puntualmente, ¿no? Pero eso, o sea, en situaciones complejas, ¿cómo ser paciente? Bien, creo que, mira, a mí es algo que también me llevó mucho tiempo entenderlo porque me consideraba que tenía rasgos y de impaciencia, ¿no? Y también en este mundo tan cambiante y Uh -huh, acelerado nos pasa uh esto de -huh, querer las cosas inmediatas uh y las -huh, soluciones inmediatas. Pero a veces es hacer uso de esa parte más racional. O sea, tratar de pensarlo más racionalmente. O sea, no uno generalmente también me ha pasado de, por ejemplo, cuando estamos impacientes o no uh sabemos -huh. o nos da mucha intriga algo, tendemos a suponer y tendemos a hilar y tendemos a irnos por las ramas. Entonces, vamos a quizás bajar un poco más al plano terrestre en esa instancia, pensar incluso estratégicamente, hacer uso del pensamiento estratégico para mí es muy importante y se complementa muy bien como para llegar a esa parte racional. Por supuesto que podemos, quizás en ese transcurso que estamos aprendiendo no sea tan sencillo en situaciones de crisis, ¿no? Porque justamente son situaciones de urgencia bueno, requieren un nivel más alto y podemos equivocarnos y existe y me ha pasado incluso a mí en lo personal. Por eso digo que para mí lo más importante es tratar de estar lo más preparados posibles en cuanto a conocimiento, en cuanto a práctica ya incorporada, en cuanto a tratar de llevar a este plano más racional y más terrestre y mirarlo con esa cara, mirarlo con esos ojos. Em, no sé si esa es la respuesta completa, me gustaría poder explayarme mucho más quizás con ejemplos de situaciones extremas, Por pero ejemplo, sí. no, dale, si tienes un ejemplo que nos puedas compartir, seguramente puede ser de gran ayuda. Y quizás situaciones extremas en donde no se puede esperar porque haya algún tipo de riesgo en sí. En esa instancia, por ejemplo, no sé, me imagino.
digo, te doy un ejemplo concreto que me lo he replanteado varias veces, incluso yo hice en su momento un curso de primeros auxilios, ¿no? Y pensaba, uy, si me llega a pasar algo así, ¿cómo hago, por ejemplo, para poder ayudar realmente a la otra persona? Porque voy a tener unas emociones dentro que me van a estar explotando porque se pone en riesgo la vida de una persona. O sea, no es algo quizás de poca importancia, ¿no? Es algo de urgencia, ¿no? Una cosa muy importante de urgencia. Entonces, en ese momento, por ejemplo, cuando estaba viendo el curso pensaba, ay, ¿qué estaría transitando yo en esta situación extrema y de urgencia en ese momento? Y bueno, en el curso también explicaban, por ejemplo, que de hecho muchas personas respondíamos mal, hacían preguntas y respondíamos mal porque respondíamos desde quizás la emoción, no tanto desde lo racional. Entonces ellos nos trataban de explicar, bueno, ante estas situaciones es importante paso a paso, buscar la calma, mirar a mi alrededor a quien tengo, señalar, pedirle ayuda a alguien, señalar, pedirle ayuda a otra persona, eh, hacer uso y acordarte de todas las instrucciones concretas que aprendiste para poder salvar la vida de esa persona. Por ejemplo, qué tengo que hacer para encontrar mi kit para poder ayudar a la persona, presionar correctamente, en el lugar correcto, con el ritmo correcto. Entonces, todo eso, vos imaginate, en esta situación extrema, no es algo tan sencillo. Pero sí, lo importante es tratar de pensarlo racionalmente. O sea, pensar cómo puedo, por ejemplo, en esa situación, tengo que salvar la vida a la persona. Y para hacerlo, tengo que hacerlo bien y correctamente. Ok, los pasos, tal, tal, tal. Y tratar de pensar desde los pasos. Ellos daban ejemplos incluso concretos de cómo hacer para no perder el ritmo mientras vos estás presionando. Cómo hacer para no perder el ritmo, por ejemplo, tararear una canción en tu cabeza y seguir el ritmo de esa canción y concentrarte en ese ritmo. Entonces, eso te lleva a un plano más racional, ¿no? O sea, un plano más neutro en el que yo me tengo que concentrar plenamente para eso. Entonces, nada, no sé si responde, pero bueno, me fui a un caso muy extremo que creo que es importante saberlo y de hecho hago paréntesis, si pueden tomar un curso así, háganlo, es muy importante. No, genial, porque Sí, dime. no, genial, Sol, porque mira, de hecho, en el ejemplo que mostraste, en el ejemplo que trajiste, un poco estoy asociando a la actividad del sector de energía. De hecho, hace poco pasé un curso de rescate en caídas de altura o en atrapamientos en altura, que en algunos de los casos tienes 15 minutos para poder salvar la vida de una Terrible. persona. O sea, 15 minutos Claro. en situaciones complejas, porque por más que hagas, no sé, estoy imaginando, después del minuto 15, por más lo que hagas bien, lo rescates bien, probablemente esa persona sufre un infarto, un paro cardíaco, que se queda allí, ¿no? En un atrapamiento donde puede tener coagulaciones en la sangre. O sea, eh, la Sí, sí. paciencia, ¿en dónde queda allí? ¿No? O sea, pero claramente si no actuamos como ser paciente no significa que queremos cruzarnos de brazo, igual tú no nos comentas, pero como nuestra inteligencia emocional para llevarlo más allá del tema de la paciencia contribuiría a esos aspectos, ¿no? Donde vamos a rescatar, a salvar la vida de una persona. Total. Sí, Genial, y de hecho, obviamente aclaramos caso extremo. Nos salimos de no, todo no, lo sí, 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 cotidiano sí, de lo sí. laboral. En lo laboral, Pero, por supuesto que también tenemos muchos ejemplos de más que nada de tomas de decisiones urgentes que nos piden o quizás consecuencias que pueden llevar a las personas, ¿no? Tomar esas decisiones y tenemos que pensarlas muy bien y tenemos poco tiempo, entonces sí lo podemos trasladar también a algo cotidiano. Pero bueno, está bueno contar siempre como algo extremo. sí, sí, sí. A veces, sí, a veces toca tomar a veces estos ejemplos quizás extremos o Sí, total. no, un poco para ver qué tanto nos hace sentido, ¿no? Pero claro, en el día a día, en el trabajo, no siempre estamos sujetos, bueno, algunas personas estamos sujetos a este tipo de actividad, otros a decisiones, empresas que incluso puede significar el éxito o no de los negocios, el éxito o no de las organizaciones, el éxito o no de las decisiones en general, ¿no? Mira, de hecho, Lourdes, qué linda Lourdes, nos escribe, te dice, wow, gracias.
A mí me hubiese gustado seguir escuchándote, Sol, porque voy entendiendo súper como libro abierto. Sorry que lo estoy leyendo, creo que muy textualmente. Si todo es comenzar en conocer las bases, ¿no? Gracias, Qué Lourdes, por tus linda. palabras. Excelentes Gracias, consejos, Sol, nos dice Gina. Qué genial. Por gracias. eso qué importante estos temas. Y Sol, y quizás ya no para quitarte más tu tiempo, creo que estás No, en un para nada. horario complicado. Unas No. últimas palabras, unas últimas Sí, recomendaciones que nos quisieras dar, algo puntual, cómo poder eso, tener más claridad de esos pilares, pero cómo ir autogestionándonos, no sé, pues autoconociéndonos, automotivándonos, el tema de la empatía y todo lo que nos comentaste, cómo podemos llevarlo a unas recomendaciones que nos puedas dar. bien, recomendaciones. Además de estos pasos que estuvimos viendo, quizás siempre es bueno complementarlo con lecturas. A mí me gusta mucho recomendar ciertas lecturas. Por ejemplo, hay un libro que se llama En el Limbo, de Stanislao Barach, que es muy bueno, como para ir entendiendo e incorporando más quizás las emociones desde este plano. Y también ir haciendo este ejercicio, tomarse el tiempo para hacer este ejercicio de introspección. Realmente es algo que se necesita ese tiempo y necesitamos encontrarlo y hacérnoslo en nuestro día a día, quizás en un fin de semana, pero tener un espacio por lo menos como para hacerlo. Trabajar poquito a poquito en cada pilar. Y de esa manera se va construyendo, es lo mismo, ser pacientes, hablamos de la paciencia, ser pacientes, pero en este caso con nosotros mismos, en nuestro proceso, y, y eso, tratar de llenarnos de también teorías y expertise concreta en este momento donde está todo como tomando fuerza y valor, bueno, ok, aprender realmente qué significa y cómo nos puede servir tanto a nosotros como a los demás. Así que ese sería mi mensaje, mis Genial, recomendaciones genial. finales. No, genial, no. Y Sol, de hecho, yo te agradezco mucho por habernos No, gracias regalado a este ti. espacio. Te agradezco a las personas, he visto que han estado bastante conectadas aquí Qué en el bueno. directo. Creo que es un mensaje importante, espero, una inspiración para seguir aprendiendo estas cosas y creo que es un continuo aprendizaje, es un continuo autoconocernos, incluso automotivarnos y lo demás. Sol, yo te agradezco infinitamente. Nada, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo Gracias a te ti. encontramos? Yo sé que te encuentro en línea, ya tengo otras coordenadas tuyas que nos ha permitido interactuar estos días. Pero bueno, a los que nos escuchan en el directo, a los que nos escuchan en el diferido, ¿dónde te encontramos? Cuéntanos un poco más y tus Bien. palabras finales. Bien, en principio muchas gracias a ti, Ever. Me encanta que hagas estos espacios en donde se pueda aprender en conjunto y llevar el mensaje, así que muchas gracias a ti por el espacio, por invitarme y gracias a todas las personas que están aquí escuchando del otro lado. ¿Dónde me pueden encontrar? Generalmente en LinkedIn es donde más me muevo, como dice Ever. Estoy muy presente todos los días, es mi herramienta de trabajo, así que ahí me pueden escribir y yo siempre respondo todo, así que muy, muy cercano en ese sentido. Ahí también comparto todo lo que voy haciendo. Tengo una newsletter que saco todos los domingos en donde pueden ir leyendo contenido de valor. Tienen también mi podcast, Habilidades Blandas más un té, en Spotify, que pueden encontrar y que estoy haciendo vivos en LinkedIn semana a semana ahora con distintos profesionales como para hablar de estas habilidades tan importantes. Y tengo un canal de YouTube donde también ahí fui registrando todo, que se llama, me pueden encontrar con mi nombre, Sol Luciano. También en mi página web, gurú-medio maps, gurú, pueden encontrarlo, sí, miren, incluso les puedo dejar el link en este vivo como para que lo tengan a mano. Ahí tengo todo mi contenido, todo lo que hago, lo que ofrezco, las soluciones y servicios que doy, y es básicamente mi sueño llevado a la realidad. Así que Genial. encantada de ayudar y aportar desde lo que pueda a cada persona. Así Qué que genial, qué gracias, genial, gracias qué genial. nuevamente. No, no, te agradezco. De hecho, ponemos tus referencias en los comentarios de este Sí, sí, enlace, va a total. quedar, como yo digo, grabado.
Gracias, muchas gracias, Sol, gracias Gracias a ti. por este espacio y te reitero nuevamente mi agradecimiento y haber aceptado a este humilde espacio, podernos acompañar en este humilde espacio. Gracias a ti, Ever. Un saludo enorme a todos y todas. Gracias. Gracias, gracias, Sol. Ha sido con nosotros Sol Di Luciano. Qué genial, ¿no? Qué temas tan importantes. Esto trasciende nuestro sector, trasciende hacia las personas, trasciende hasta nuestros comportamientos, inclusive a lo más profundo probablemente de nuestro ser. Bueno, como lo queramos explorar, como lo queramos averiguar inclusive nosotros mismos. Bien, nada, yo agradecerles por estar aquí, por acompañarnos jueves a jueves. La siguiente semana vamos a tocar un tema importantísimo, ya se los voy a ir comentando, es acerca de nuestro sector y probablemente sea un tema de movilidad eléctrica para la sostenibilidad de nuestro país, para la sostenibilidad de nuestras ciudades y para la sostenibilidad de nuestro planeta. Les agradezco infinitamente, gracias por acompañarnos, gracias Sol, me despido en el backstage. Hasta luego, que estén bien y buenas noches y buenos días para Sol en el otro lado del planeta. Chao, 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 que estén bien.